Muy bien, vamos a regresar a nuestro asunto porque eso es de lo que a nosotros nos interesa. Realmente lo que estamos tratando de hacer es entender cómo es esto de que funciona una familia. Entonces ahora lo primero que tendríamos que hacer, ayer hablábamos de que pues bueno, no estamos descubriendo nada nuevo, todas esas cosas ya se hicieron. Muy bien, y entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que ya sabemos? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Y por qué finalmente el matrimonio debe ser uno con una y para toda la vida? Bueno, vamos a ver si lo podemos entender. Vamos a ver si podemos explicar qué es lo que debe ser el matrimonio, para ver si podemos entender qué es lo que tendríamos que hacer para que tal cosa funcione. En primer lugar, hay que decir que el matrimonio es la base de la familia, es decir, el matrimonio está pensado para la convivencia del hombre y la mujer. El hombre y la mujer son dos personas distintas que son complementarias, y complementarias significa que uno y otro tienen características diferentes porque se complementan para funcionar juntos. Eso es lo que significa la complementariedad. No solo somos seres sociales, como pudieran ser sociales las abejas, o como pudieran ser sociales las hormigas, o como pudieran ser sociales algunos pescados que se manejan pues en grupos, ¿verdad? No, los seres humanos no somos nomás sociales. Además de sociales, somos complementarios. Y esto significa que tenemos características distintas entre uno y otro que se complementan. Y esa complementariedad es evidente, en primer lugar, entre el hombre y la mujer, pero además es evidente pues, entre todos los seres humanos, pues entre todas las personas. Yo tengo algunos talentos que evidentemente otros no tienen, pero los otros tienen unos talentos que seguramente yo no tengo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos talentos distintos, y vivir en comunión, vivir en comunidad, es vivir aportando todos los diferentes talentos. Esa es la manera como se vive en comunidad. Bueno, el matrimonio es eso, pues, es la base de este proceso que permite construir la sociedad. Es la célula social, es el entramado básico a partir del cual se construye la sociedad. La sociedad se construye, se monta, crece bien, cuando el núcleo básico a partir del cual la sociedad crece, pues es un matrimonio que funciona, porque ese matrimonio permite el desarrollo armónico de los seres humanos, de las personas que nacen dentro de él. Cuando el matrimonio hace lo que tiene que hacer, pues los seres humanos se desarrollan bien, y entonces esos seres humanos hacen que la sociedad sea una sociedad buena, donde se vive bien, donde no hay demasiados problemas, y la comunidad pues crece, se desarrolla económica y técnica y científica. Todos esos desarrollos nacen justamente de que hay una vida familiar y social adecuada, es decir, la familia es el entramado básico a partir del cual se van desarrollando los seres humanos que luego construyen la sociedad. Cuando la familia no funciona bien, pues entonces todos los demás entramados de la sociedad evidentemente funcionan mal, y nosotros tenemos una sociedad emproblemada como la que tenemos ahorita. Por eso es de verdad una ingenuidad que nuestros gobiernos, del PRI, del PAN o del PUN, o del PON, del que quieran ustedes, esté intentando resolver los problemas que nosotros tenemos sin considerar a la familia en la solución. Evidentemente los problemas que tenemos son problemas familiares, son problemas que nacen de una familia que se ha vuelto disfuncional. En todos los casos en los cuales nosotros tenemos problemas sociales y problemas políticos y problemas culturales, lo que hay detrás es una familia disfuncional, un problema de un chico o una chica que no está haciendo su tarea porque no tiene los elementos que se necesitan para construir una sociedad mejor. Entonces nosotros tenemos que considerar la función de la familia como una función muy importante para la sociedad, pero tenemos que darnos cuenta que no la puede hacer ninguna otra institución dentro de la sociedad si no es la familia. Si solo la familia puede ser el campus, la ecología en la cual una persona se desarrolla armónicamente. Solo en una familia donde hay un hombre y una mujer y el hombre y la mujer van creciendo armónicamente porque encuentran en esa relación de amor, en ese núcleo, en esa comunidad, en ese ambiente de amor que se crea en la relación de pareja, el espacio para que sentirse aceptados, valorados y ir desarrollando la autoestima que necesitan para luego, claro, salir al mundo y aportar sus mejores talentos. Cuando tal cosa no se da, y esto está sucediendo hoy en muchas más familias de las que quisiéramos reconocerlo, cuando tal cosa no se da,
pues el muchacho no aporta lo que tiene que aportar y la familia empieza a sufrirlo. Ese chico que no tiene la autoestima o esa chica que no tiene la autoestima adecuada, pues entonces crea conflictos en el lugar donde esté, y esos conflictos se ven reflejados lo mismo en la ciencia, que en el arte, que en la cultura, que en la sociedad, que en la política, que en la economía. La estructura central donde el chico crece, nace y adquiere sus valores fundamentales es la familia. Entonces tendríamos que entender que la familia es ese núcleo central y preguntarnos qué tipo de relaciones o qué tipo de familia tenemos que constituir, qué tipo de relaciones tenemos que establecer entre el hombre y la mujer para que la familia crezca como tiene que crecer, es decir, para que los hijos desarrollen lo que tienen que desarrollar. A ver, el crecimiento exponencial de nuestras sociedades se dio en los últimos 300 años, 200 años si me apuras, 250 años, ¿sí? En esa época nosotros teníamos una familia bastante bien constituida, fruto de 1000 años de cristianismo, los 1000 años que se terminaron en los 500 años, en el 1500, y luego después otras cosas que se fueron construyendo sobre esa realidad. Pero nosotros hace 200 años, hace 300 años, llegamos a la conclusión de que la familia no era demasiado importante, y entonces nos empezamos a concentrar solo en los aspectos materiales, dejando fuera de las condiciones, fuera del análisis de nuestro diagnóstico de las condiciones de crecimiento de la sociedad, la realidad familiar. Los hombres, que fueron los que en ese momento estaban pues haciendo el desarrollo de la vida social, no estaban operando dentro de la familia. La familia funcionaba con el trabajo de las mujeres que se quedaban en casa, y obviamente esas familias pues funcionaban. Con todas las dificultades que esas familias tenían, esas familias funcionaban. Empezaron a crear personas cada vez mejores, ¿sí? Esas familias empezaron a crear personas cada vez mejores. Fíjense bien que eso empezó a suceder sobre todo en la parte final del siglo XIX, ¿sí? En ese momento los hombres y las mujeres empezaron por fin a lograr construir una familia nuclear, porque a partir de ese momento, sobre todo de la parte final del siglo XIX y todo lo que llevamos del siglo XX, pues entonces los hombres empezaron a tener ingresos personales. Hasta antes de esa fecha, los hombres no teníamos ingresos personales. Los ingresos y la situación económica estaban integradas a las comunidades, pues que llamamos haciendas, pues las comunidades grandes, y entonces no podíamos desarrollar nuevas familias. Solo había familias bien desarrolladas en la aristocracia, porque los otros pues no podíamos desarrollarnos bien. Pues la mayoría de los humanos, nomás hay que pensar que a finales del siglo XIX, pues la mayoría de las familias vivían adscritas a una hacienda, eran parte de una hacienda, y entonces pues trabajaban para la hacienda, para mantener la hacienda, para sembrar y para dar, para que tuviera oportunidad de crecer el hacendado y la familia del hacendado. Entonces, claro, los únicos hombres que tenían, eran muchos, pero los primeros que empezaron a crecer en esa línea, pues fueron los que estaban viviendo en la parte alta de nuestra sociedad. A partir de que se crearon las empresas, entonces los hombres empezaron a poder tener sus propias familias y mantenerlos ellos solos. Esta fue una de las razones por las cuales, y esto es algo que la mayoría pues ni siquiera ha considerado, pero esta fue una de las razones por las cuales pues, las empresas pudieron tener tanta mano de obra. A pesar de que nosotros conocemos muy bien lo dramática que era la vida de las personas en las empresas al principio, ¿sí? A pesar de lo que veía Carlos Marx en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, la verdad es que la gente iba a trabajar en las empresas, porque ir a trabajar en las empresas, en esas condiciones que eran bastante deplorables, era mejor que trabajar en las haciendas. Representaba para las personas que trabajaban en las empresas una mejor oportunidad de vida, porque empezaban a tener un ingreso que les permitía tener una vida personal. De otra manera, tenían que vivir adscritos a la voluntad del dueño de la hacienda, que por supuesto era todo lo caprichosa que había sido siempre. Y entonces esperar que las cosas mejoraran ahí era muy difícil. Y entonces la gente se salía de las haciendas para ir a trabajar
en las empresas. Y entonces empezamos a tener, claro, las primeras empresas y los primeros obreros. Y los primeros obreros empezaron a tener las primeras familias que dependían del trabajo de un hombre. Que ya no empezaron a depender de la situación del hacendado, de la tierra, sino que por primera vez ese hombre pues empezó a ser una pequeña clase media que empezó a crecer. Esa clase media creció durante todo el siglo XIX. Empezó a haber comercio, industria, y empezó a haber un pequeño crecimiento económico que empezó a dar como resultado una clase media. Y esa clase media fue creada porque empezamos a tener familias nucleares, familias en donde un hombre podía, a través de su esfuerzo, de poner un pequeño comercio, de poner una pequeña industria o de trabajar en alguna pequeña empresa, porque en ese entonces las empresas todas eran pequeñas. Las empresas muy grandes surgen a partir del final del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, cuando ya hay un mercado que puede comprarles a esas empresas todo lo que ellas fabriquen. Mientras las empresas no tienen ese mercado, pues no pueden crecer. Esas primeras empresas fueron pues las empresas transportistas, ¿verdad? Los grandes ferrocarriles y cosas de ese tipo, que fueron las primeras empresas muy grandes que había. Pero los hombres que trabajaban en esas empresas empezaron ya no a depender de la tierra. Y entonces esos hombres empezaron a crear las primeras clases medias urbanas que dieron como origen las primeras familias. Y ahí en esas primeras familias nucleares empezaron a desarrollarse los hombres que hicieron fuerte al país, que hicieron fuerte a la sociedad europea de finales del siglo XIX y a la sociedad europea y americana de la primera mitad del siglo XX. Familias, hombres y mujeres capaces de vivir solos y de desarrollar a sus hijos y de enviarlos a los colegios y a las escuelas públicas. Y entonces podemos empezar a hablar de las escuelas públicas y de los primeros colegios, y entonces empezamos a tener el desarrollo nuevo de las personas, y esas personas empezaron a crear nuevos mercados y nuevas sociedades y nuevos pueblos, y entonces pues, lo podemos seguir, ¿verdad? Lo podemos datar, podemos incluso seguirle la pista en los informes estadísticos que nos dicen cómo fue creciendo la sociedad en estos primeros tiempos. Eso se pudo hacer fundamentalmente porque las familias empezaron a crecer. Y durante toda la primera mitad del siglo XX, las mujeres concentraron su esfuerzo en esto, pero los hombres creímos que eso no necesitaba de ninguna formación. Y prueba de ello es que no le dedicamos ningún tipo de estudio ni conocimientos a la tarea de fundar una familia. Durante todo el siglo, durante la segunda mitad del siglo XIX, que se empezaron a crear las primeras universidades y empezaron a tener la opción, pues entonces las carreras que se crearon ahí fueron todas carreras para resolver los problemas económicos y técnicos que tenían los hombres. Las universidades estaban prácticamente vetadas para las mujeres. Las mujeres pues estudiaban un poco. Algunas mujeres empezaron a estudiar primaria y alfabetizarse y empezar a leer y escribir, pero la gran mayoría no lo hacía. Empezamos a tener mujeres en las universidades a final del siglo XIX y principios del siglo XX. Todavía algunas mujeres de mi generación no les dieron permiso de estudiar lo que querían estudiar, porque los papás consideraban que la mujer tenía que estar en su casa, que se iba a casar y que le iba a mantener su marido, y no iba a gastar en darle una formación técnica ni grande, porque ¿para qué? Si tú vas a estar en tu casa y lo que necesitas aprender te lo puede enseñar tu mamá en tu casa. Como ya nadie le dio importancia a la vida familiar, como nadie le dio importancia al tema de la familia, entonces no hay ningún estudio de cómo funciona una familia, ni qué resultados tiene que dar. No existe. Durante toda la primera mitad del siglo XX, nadie se ocupa virtualmente, solo lo que las mujeres transmitían a sus hijas fue lo que nos permitió, pero eso que transmitían a las hijas empezó a verse opacado, porque claro, las mujeres que empezaron a estudiar empezaron a tener éxito fuera de la vida familiar. Durante la segunda mitad del siglo XX, si nosotros hablábamos de una mujer exitosa, esta mujer era exitosa justamente fuera de la vida familiar. Era exitosa porque era una mujer capaz de desarrollar técnicas o científicas o económicas o en el ámbito de la cultura o en el ámbito de la aventura. Y entonces nos encontramos todas las grandes mujeres que fueron pues, importantes en esa época, ¿verdad? Hasta la parte final del siglo XX,
Todo eso, lo importante era lo que la mujer hacía fuera de casa. Las primeras instituciones que se fundaron para ocuparse de las ciencias de la familia, pues, nacen después de en la segunda mitad del siglo XX, y si me apuras, en el último cuarto del siglo XX y en la primera mitad del siglo XXI, en los primeros años, en lo que lleva. Apenas algunas tienen 10, 15, 20 años de fundadas, no tienen más. No hay quien se haya ocupado de la familia como la importancia del trabajo de la familia. Y por supuesto no les hemos enseñado a los jóvenes lo importante que es la vida familiar. No hay ningún tema de estos que esté en la secundaria y en la prepa. Ningún chico en la primaria hay quien le enseñe cuál es la diferencia entre ser hombre y ser mujer. Es más, todavía los educamos en escuelas mixtas y los educamos como que son iguales. Y les hemos enseñado, todavía ahorita les enseñamos a que son iguales. Oigan, ¿y de veras son iguales? ¿Y funcionan igual en la familia? No, la familia es un asunto complejo y distinto. Nos damos cuenta hasta qué punto. Y claro, ahorita las familias, la sociedad está teniendo problemas en todos los ámbitos, pero las familias, que son la base de la sociedad, pues está teniendo problemas en todos los ámbitos. Hoy tenemos escuelas en las cuales en los niños de tercero y de cuarto y de quinto tenemos grupos en los cuales el 60 o el 70% de los niños tienen problemas porque sus padres están divorciando. Tenemos grupos escolares en donde el 60 o el 70% de los niños tienen problemas porque son hijos de padres divorciados. Y entonces evidentemente sus padres divorciados han creado en los niños un montón de conflictos, y el niño tiene una autoestima muy baja, y esa autoestima baja está haciéndose notar en algunos sicarios que nosotros nos preocupa cómo los detenemos a través de las balas y los rifles. Ya nos estamos dando cuenta de lo que significa vivir en familia, ya nos estamos dando cuenta cuál es la tarea de la familia, cuál es la función que la familia cumple en la ecología de la persona. Sin familias, los hombres nos convertimos en bestias salvajes. Sin familias, los hombres no sabemos qué hacer con nuestra vida. Sin familias, los hombres no entendemos para qué estamos aquí. Y entonces fácilmente empieza a crecer el índice de suicidios, como está creciendo en todas las ciudades del mundo, incluyendo por supuesto la nuestra. La familia cumple una función para la persona. Y mientras no entendamos que cumple esa función, y mientras no nos demos cuenta que no nos hemos ocupado de ella, pues entonces las familias van a seguir creciendo y nosotros vamos a seguir teniendo problemas. La función de la familia es una función muy importante, pero no es simplemente casarse, ni es mantener a los chicos, ni es mandarlos a la escuela. Es ayudarlos a que desarrollen su autoestima y a que se conviertan en personas. Y esto solo lo puede hacer una familia.